El Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. El Digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a su programa El Digestivo, con Carlos Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenos días. Víctor, Curtis, Alexander, Sandoval, Bell. No me acordaba que todo eso era tu nombre, ¿es cierto? Sí. No tenían nada que hacer sus papás y dijeron, ¿por qué no? No, bueno, en los controles, Alfonso Reyes, un gusto verlos por aquí otra vez. Bueno, ustedes nos ven, ¿verdad? Porque... Sí. Y pues bueno, les tenemos un programa entretenido, una nota cariñosa, ¿no? Tierna. Está bonita con la que vamos a abrir. Sí, también vamos a hablar sobre una nueva ley que está aquí, ya está en vigor, ¿no? En la ciudad, en la todo ciudad el país. Según yo es en todo el país. En todo el país, todo México, entonces. Sí, Ajá. La ley del tabaco, ¿no? Entonces, tenemos esa nota, también tenemos la nota de... un TikTok para que sepan qué hacer si los entierran vivos. No, hombre, qué Está cosa muy tan bueno. espantosa, Está pero padre, bueno. está bonito. Sí. Y pues bueno, vamos a cerrar con una nota que Carlitos y sus conspiraciones y sus temores ahora no es mía. se están haciendo realidad. Para que vean. Hablaremos de la tecnología 6G. Ahora sí. ¿No? Entonces, bueno, pues si te parece rápido. bien, Carlitos, iniciamos con la nota tierna, ¿no? La nota tierna. Así es. Está medio tierna, medio friki, pero está padre. A ver. En Japón, una compañía llamada Otome Yusha creó unas nuevas bocinas llamadas Boyfriend Hug o el abrazo del novio. Sí. Están inspiradas en un juego de celular que se llama Hero of Maidens, que de hecho está hecho para mujeres. Ok. Hero Maidens. Y van, pues es para mujeres y salen unos muchachones tipo monas chinas, pero para mujeres. Y X, ¿no? Resulta que la promoción es que como tiene que ser para novios y eso, son unas bocinitas, ahorita van a ver aquí la foto. 2 bocinitas, sí. En 2 brazos de hombre, pero unos brazos así súper mameyes. Sí, más o menos. Sí. Más o menos, como los de otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Te pones los brazos alrededor de tu cuello, te está abrazando. Y atrás trae una como almohada, algo así. Con la cara del muñequito principal de este juego, del Hero Maidens. Sí, pues ahí se ve muy claramente. Sí, se ve, está cotorro. Se supone que te ayuda hasta a jugar mejor el juego para que te sientas, pues amada, porque es para mujeres, ¿no? Para que se sientan queridas, amadas. Está muy bonita. La verdad que yo sí la vi y dije, pues sí, está para regalar, ¿no? Yo pensé que iba a decir, sí quiero esos brazos en mis hombros que me rodeen. Si se acuerdan del Wiri Wiri, parece invento del Dr. Chunga o algo así. Está muy cotorro. Híjole, Carlitos, ahí sí ya te fuiste muy atrás. Híjole. No va a parecer que tenemos 25. No, los menores de 40 años no entendieron esto. Todos creían que era una broma por el Día de los Inocentes, pero no. Sí salió, pero solamente existe un par de bocinas, solo un set. Y se dio como regalo por jugar este juego a quien cumplió ciertas misiones y ganó. Ajá. Y esa persona se ganó sus bocinas con brazotes de hombre. No están a la venta, pero fue tal el éxito que se está pensando en que salga alguna versión de estas bocinas en venta. ¿Tú las comprarías si fueran brazos de mujer? No. ¿No? No, realmente no. No. Ok. No, pero sí. Pero si fueran hombres, sí. Sí, no, ¿por qué no? No, pues, digo, está bien, está padre, pero, híjole, sigue el tema de la soledad, ¿no? En las personas va creciendo. Me siento tan solo. Mira, aunque yo no estuviera solo, para echar relajo en la calle y traer acá tus brazotes, está demasiado, ¿verdad? Ok. Si han visto el capítulo de Bob Esponja donde se pone mamey, así se ven estos brazos.
No, yo no lo he visto. ¿Lo has Lo visto? siento, Está no. cotorro. Sí. Está bueno, sí. No, pero sí, están curiositos esos brazos. Amantes del audio, compren sus bocinas con brazos de hombre. Ay, no. Muy buena nota, ¿eh? Me ¿Sí? gustó. ¿Verdad que sí? Lástima que no los vendan, ¿no? O sea, No. Una vez vi unos audífonos que me quise comprar. ¿Quién sabe a qué suenen? Pero son así tus earbuds. ajá. Pero haz de cuenta que es un calamar, un tentáculo de calamar. Entonces vas caminando en la calle y te están saliendo de los oídos tus tentáculos. Pero ay, cuando vi el precio me dolió el codo. Dije, no. mejor. Sí me gustaba para que la gente me viera feo en la calle, pero no, era mucho dinero. Vamos con la ley del tabaco. Esta me interesa mucho porque yo no fumo. Entonces yo la verdad me enteré de suerte porque fui a un bar y dijeron que para fumar a 10 metros de distancia. Sí. Y muy curioso porque en la esquina pusieron un botecito para que echaras tus colillas y te fueras a fumar allá hasta la esquina. Efectivamente, Carlitos. Bueno, pues ya se aprobó y ya está en vigor la ley para el control del tabaco, ¿no? Ujú. Pues bueno, sabemos que aquí en México, pues es un hábito que ha ido creciendo, ¿no? Y cada vez más en la juventud, ¿no? Como ¿No? Víctor, joven, que está fumando, por cierto, en estos momentos allá afuera. Oye, sí Sí. es cierto, si fuma aquí, ¿qué? No, pues ¿Lo no. corremos o...? Bueno, ya si nosotros sí lo queremos hacer, pues lo podemos correr. Ándale, vamos a ver qué le hacemos al Vic para que ya no fume. Sí, pues bueno, mira, esta ley, ¿qué implica, no? Número 1, va a haber cambios en los permisos de materia publicitaria y prohibición de consumo de productos de tabaco en playas, escuelas, plazas comerciales, parques públicos, Ujú. canchas, estadios, centros comerciales y mercados. Está bien, ¿no? O sea, Ujú. están abarcando todo, ¿no? Donde haya mucha gente, No se puede fumar. no se puede fumar. ¿Y esto qué ha provocado? Bueno, pues, número 1, muchos restaurantes, ¿no? Tienditas, por ejemplo, en las famosas tiendas estas del Oporporó. Del O por poro, sí. Ujú. Tú llegabas y para apagar, ¿no? Las cajas y atrás veías Así todos N los- cantidad, ¿no? De marcas y todo. Pues no, ahora ya deben estar cubiertas. Mm. ¿No? Los mismos bares, ¿no? Restaurantes que habían hecho como una zona Para fumadores. para fumadores, que estuviera abierta, Nada. ya tampoco. Todos estos giros, ¿no? Todos estos negocios están intentando conseguir amparos porque mencionan que como el tabaco al ser un producto legal, esta ley está contraponiendo esa otra Ujú. ley en donde está perfecto, o sea, tú puedes consumir tabaco y ya. Pero, pues, evidentemente muchas personas que gustan de una copa, gustan de un tabaco, ¿no? Entonces, pues ya no van a ir a los restaurantes, a los bares o a donde No, pues va a fumar vivan, en su ajá, casa. se va a quedar en su casa. También, pues, el hecho de ya no tener la publicidad o tener el producto a la vista, pues va a bajar la venta, Ajá. ¿no? Tal cual. Que bueno, pues al final tal vez este tema al final ayuda a todos, ¿no? Está bien, a mí no se me hace malo. Creo que yo sí también, sí fumo, Ujú. no fumo diario, pero sí me echo mi cigarrito. Pues ya mejor deja de fumar. Oye, pero aparte lo del costo, cada vez están más caros, entonces... Qué bueno que no fumo, si así estoy todo endrogado, ahora imagínate si Sí, fumara. no. Entonces yo creo que, pues, pienso que vamos bien con Ujú. esta ley. Evidentemente los fumadores ya más... Compulsivos. Ajá, no están tan a gusto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí la COFEPRIS admite que está en el proceso de conocer nuevas disposiciones para luego iniciar la supervisión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una imagen, ¿no? Ahí la pueden ver, en donde vienen terrazas, ¿no? En donde ya no se puede fumar, Ujú. ¿no? Que antes era en donde se podía fumar. Oye, por ejemplo, ¿no? O sea, en edificios corporativos y todo que salían ellos a fumar a la terraza, ya tampoco lo van a Es que, ¿sabes poder yo qué hacer. haría? Yo, si tuviera mi empresa así, si fumas, no te contrato.
Híjole. Es Para muy- mí sería más fácil irme. ¿Fumas? Ah, no, pues gracias. A meterme en broncas. Entonces mejor ya tengo puro no fumador. Pues sí, también. Ah, discriminar. No me importa discriminar. Yo recuerdo perfectamente en la... Se me hace en más la- fácil, ya no limpio. Estoy en limpiando la, colillas y todo. en la universidad, ¿no? Que teníamos un par de compañeros que casi cada media hora se salían, A fumar. ¿no? Híjole. qué Yo me vicio. acuerdo que como la mayoría eran viciosos, cuando a mí me tocaba ir a reservar restaurante o algo, pedí en sección de no fumar. Y de veras había un momento en que nos quedamos dos Ujú. personas y afuera todos fumando, ya tampoco se va a poder. Ya no se va a poder. Bueno, aquí Dejen viene. el vicio. Eh, Les voy a recomendar a un hipnotista que hace que ya no fumen. ujú. Tengo un ¿Está amigo bueno? que sí le funciona. ¿Sí? Yo a la Val hice burla cuando me dijo que iba a ir al hipnotista. Yo dije, ¿cómo crees? Aparte él fumaba yo creo como desde los 12 años. Guau. Y, o sea, yo desde que lo conozco se echaba su cajetilla diaria. Diario una... Diario no, una no, cajetilla. Y hace como unos 5 o 6 años me dijo que iba a ir con un hipnotista para dejar de fumar. No, la verdad no le creí. Fue que era un tratamiento de, creo que de un mes, algo así, era de ir con el hipnotista. Ok. Eran 4 citas. Ajá. Yo la veía, seguía viendo fumar. Cuando iba en 3 citas, nos vimos. Ya sí fumaba, pero sí le bajó. Yo dije, mira, pues no dejó de fumar, pero ya le bajó. Como a los 6 meses lo volví a ver, ya no fumaba. Mm. ¿Y sabes? Vamos a- Le a cambió el pasarle vicio, el- le cambió el vicio, ¿sabes por qué? Por paletas de las chupa chups. Ajá. Pero dice que llegó el momento en el que se asqueó de las paletas y también las dejó de comer. Y ya lleva como, pues desde ese que te digo, hace 4 o 5 años que ya no fuma. Pero que de veras llevar a que él Víctor. sí era así de su cajita diaria, ya no fuma, por un hipnotista. Hay Ya, que ya no pedirle me el dato. burlé de él por eso. Hay que pedirle el dato, Le voy a seguramente. preguntar a ver si nos lo trae. Y lo decimos aquí, ¿qué les parece para aquellos que ya también tengan el vicio y lo quieran ¿Qué dejar? tal que funciona? En una A de él les esas, funcionó. Ujú, ¿Quién sabe? Pues sí. ¿Cómo- Pero bueno, ¿Quién es más? entonces, en playas, centros de espectáculos y entretenimiento, nada. Está bien. Estadios, aquí también, en los estadios de fútbol, de béisbol. A mí de se me hacía todo. increíble que dejaran fumar ahí. A mí se Hay me hacía niños. increíble que los entrenadores fumaran. Sí, en serio. O sea, sí, en televisión, o sea, salía Rubén Román, Romano, sí, sí, sí. salía fumando, Órale. el otro argentino, La Volpe, la también fumaba. Volpe, Ujú. y salían como si nada fumando ahí en la... No, no, no. Tuve un entrenador que fumaba cuando entrenábamos y jugábamos. Yo decía, no, güey. Pero bueno, esta imagen que les estaba comentando, pues está padre porque te ilustra, ¿no? Un poquito más, donde ya no, pues, en paraderos de transporte, fíjate eso también, ¿no? Está padre porque bien. digo, al final, cuando se junta mucho la gente ahí y está uno o dos fumando, Sí, híjole, ya a todos apestan. y apesta, ajá, ¿no? Entonces, pues bueno, existe, ¿no? Un castigo, unas amonestaciones que van desde apercibimientos de multas de 100 hasta los 4,000 salarios mínimos, Oh, no, si están buenas, ¿eh? ajá, clausura temporal o definitiva Del lugar. Ujú, del lugar, así como arresto hasta por 36 horas. ujú. Entonces, pues sí, van, supongo que esto es a lo que se refiere la COFEPRIS en relación a estar revisando, ¿no? Haciendo Ujú. las supervisiones, en fin. Está bien, fíjate, a mí Entonces, sí me gustó. Se me hace buena. sí me parece bien, ¿no? La verdad es que creo que ya de los que fumamos, pues ya no sé qué tanto amor al tabaco le puedan tener. ¿No? Pero sí, 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 el tema de la publicidad, no, ¿cómo olvidar el venga el mundo? ¿No? Ese vaquero, ¿no? Tan famoso durante tantos años. No, pues la cajetilla esta del camello fálico. Claro, claro. Sí, pues estaba muy Y descarado. pues ya esos años, aquellos años en los que también en partidos de algún deporte, publicidad de tabaco, publicidad de alcohol, o sea, ya. Bueno, ahorita estamos hablando de tabaco, ¿verdad? Pero definitivo ya se acabó. Entonces, pues ustedes qué opinan, fuman, no fuman, están a favor, están en contra. Quiero ver,
¿no? Esos resultados. El chiste es que sí multen. Ese es el tema, ¿no? Que aplican a veces leyes, pero ni siquiera tienen personal Sí, para estar revisando aplicarla, todo. ¿no? O sea, hacer que se... O sea, se la idea es mantenga. buena, ojalá funcione y ojalá sí lo hagan. Pues sí, Pero bueno, ya veremos. Por eso ya dejen de fumar, ¿para qué fuman? pues sí, ¿verdad? Ya. Ya hay pasó que de moda. dejarlo. Eso se hace en la secundaria cuando quieres quedar bien con la chavita. No, no es cierto. No, no Ah, ¿no? escuchen Bueno, eso. en mi época. No escuchen a Carlitos. Córtale, ponle el pi. Sí, sí, en sí. toda esa parte, por favor, Vic. Ya no se ve cool fumar. Sí, no. Ya no. Ahora lo cool es que te cachen sentado leyendo un cómic de Thor o algo así, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, vamos a la siguiente nota. Vamos a Esta la está más siguiente. amable. Vamos a hablar de ¿qué harías si te enterraran vivo? Mira. Híjole, no, yo creo que no duraría mucho tiempo vivo, evidentemente, porque la desesperación empezaría a jalar todavía más oxígeno y Sí. se me acabaría rapidísimo y pelas. Entonces, pero sí he visto que comentan que lo importante es como que girarte, o sea, boca abajo, y de esa forma empezar a empujar. Ah, mira. Que esa es la forma en la que podría, o sea, que tienes posibilidades de salvarte. Ujú. Porque si intentas hacerlo de frente, o sea, boca arriba, no. ¿Ya no? No. Como al final ocupas más fuerza y tienes más fuerza empujando con la espalda, pues es Mira. la posibilidad. Según Kill Bill, si te entrenó Ah, sí. alguien con el golpe. Pero bueno, Ujú. resulta que en TikTok, ustedes pueden entrar a TikTok y buscar manual ¿qué hacer si me enterraron vivo? Ya tiene más de 7 millones de visualizaciones. O sea, casi lo que nosotros de un capítulo tenemos, más o menos. Por supuesto, casi nos alcanza. Sí, casi nos alcanzan. Pero, ¿qué está bien padre de esto? Que mucha gente dice que después de ver el video, duerme más tranquila o se sienten mejor. Porque, aunque no crean, mucha gente tiene esa fobia de ser enterrada viva. Pregúntele a Joaquín Pardavé. Sí. Dicen, ¿no? Que lo enterraron vivo, quién sabe, leyenda urbana. Saludos hasta allá abajo. Sí. Bueno, hay gente que incluso pedía que le enterraran con una campana. Sí, claro. Una campana Ajá. que por si de veras estaba vivo, la jalaran y Ujú. supieran. Según este video de TikTok, no sé si sea cierto, contradiciendo lo que tú dices para poder salir vivo. Ujú. Número 1, dice que tienes alrededor de 5 minutos desde que te das cuenta y te agitas a Ujú. poder salir por lo de que dice que te gastas el aire. Sí dice que es de frente, que te quites un zapato, Ah, caray. o sea, Ok. te quitas el zapato y que con el zapato es con lo que es más fácil poder romper ¿cómo se llama? El sarcófago, te decís, esto es de los vampiros, ¿no? El ataúd. El ataúd. Y luego dice que el problema es que cae la tierra. Ujú. Entonces él se ve que saca un pañuelito. Si no traes pañuelo, con tu playera, te quitas tu playera y te la pones aquí Ok. para que no lo respires. Y dice que para salir te tienes que ir moviendo como gusano para ir removiendo la tierra y salir. Así que a grandes rasgos eso es lo que te dice el video. Muy bien. Para Ajá. que ya no lo vayan a ver, pues ya aquí se los dije, ¿no? Ya para qué. Clarísimo, Bueno, clarísimo. Vayan a verlo. Bueno, no vayan a verlo, ya les dije. Supuestamente esa es la forma. Honestamente, yo no creo que sea cierto que así te puedas salir y te salves de ser enterrado vivo. No, no. Es Y que luego sí. si usas tenis como por ejemplo los que yo uso que están todos aguaditos, Ajá, no vas a pesan, romper. ajá. Sí, no. No puedes. Luego si te entierran encuerado. No. ¿Qué haces? No. Yo creo que... No, yo sí ya le dije a algunas personas que a mí me quiten todo y ya me entierras. Porque sí, no. De esa forma ya ya están Ya seguros, están seguros. seguros que ya no me están enterrando vivo, ¿no? Ujú. Sí, no, imagínate que debe ser espantoso, ¿no? Esa muerte. Esa muerte. No manches. Bueno, Pero- todas como dicen, pero o sea, Cualquiera, en ¿no? general. O sea, el hecho de estar consciente es lo que... No inventes. Qué horror. Pero bueno, ese es nuestro tip del día. Ujú. Por eso pidan ataúdes sencillitos, ¿no? Que quieren que los entierren con unos así gigantescos, monstruosos, así.
de ¿Tú marfil. sabes por qué es horizontal? ¿Por qué tienen que enterrar horizontal? No, Yo no, tú. tampoco, no, pues hay que Cabrían investigar. más así, ¿no? Claro, sí, porque digo, o sea, te Te venden venden, más caro por te- metro exacto, cuadrado. porque te Pagas más. venden el espacio, ¿no? Ujú. Ahí tu terrenito. Sí. Pero te dicen, no, pues nada más 3 o 4, ¿no? Personas, o sea, cuerpos así. Pero pues si los metes verticales, pues entran más, ¿no? Si están gorditos, no. Bueno, eso sí. Pero sí, fíjate que yo creo que hay que investigar. ¿Tú sabes algo, Vic? ¿No? Dice que no. Y él es el morboso de aquí, el que debería Sí, de pues, sí. saber. El que congela los cuerpos. Ay, sí. No puedo decir eso al aire porque Sí, sí, sí. lo van a buscar. Los hace heladitos. Pero bueno, Vamos con la última nota del día. Vamos con para la- que vean que todo lo que les decía era cierto. no. Estás exagerando. Para Carlitos. que vean Pero que bueno, yo hablo con la verdad. en algún Como político. momento, en algún momento platicamos sobre la tecnología 5G, Ujú, que aquí en México medio existe, ujú. ¿no? O sea, sí está, Pero no está. pero no está al 100, Ujú. ¿no? O sea, hablábamos de una velocidad de 800, 900 megabytes por segundo. Y no, realmente no existe, ¿no? O sea, aquí en México andan por ahí de los 400, 500, si bien te va. Y evidentemente no en todo México todavía, ¿no? Ciertos lugares. Pero ya existen algunos entusiastas de la tecnología hablando de la 6G. Todavía no llega uno y ya están con la Ujú. otra. Pues bueno, Carlitos, si tú te sentías agobiado, Por las... sentías que te estaban invadiendo, Todo, sí, mi privacidad, mi hábitat, todo. pues resulta que unos jóvenes, ¿no? Están impulsando la idea de utilizar a los seres humanos como antenas para esta tecnología Vean. 6G. ¿Con qué intención? Vaya, mientras más rápido sea la transferencia de datos y todo, también genera más energía, necesita más energía. Entonces, ellos están diseñando un brazalete con el cual van a ahorrar energía por todo el tema también del cuerpo humano, en fin, ¿no? El agitarlo y demás, pues va a tener. Y se dieron cuenta que el cuerpo humano, junto con este brazalete, o sea, era mucho mejor receptor y emisor de la información. Ujú. Entonces, pues la idea, ¿no? Es esa, utilizar a los seres humanos como antenas. Recordemos que hablamos que mucha gente empezó a tirar A tirar las antenas, antenas. Ajá. la 5G por el temor y que todos esos Te vas a problemas, ¿no? enfermar. Sí. Pues ahora imagínate Ay, los que animales te dan quieren vueltas. poner, Al rato vas a estar todos caminando en círculos también, no manches. vamos a caminar girando. Sí, como pirinolas. Sí. Entonces, pues sí, Carlitos. Esto es en la Universidad de Massachusetts. Para ir a quemar la Universidad de Massachusetts. Y pues sí, o sea, están encontrando esto, tal cual, pues lo llamaron Bracelet Plus. Así lo bautizaron. Pero te van a pagar por usarlo, me imagino. No. No, tú de voluntario así Sí, gratis. sí. O hasta voy a pagar para comprarlo. Aquí el tema es ese, que tú tendrás la libertad de decidir si quieres o no quieres ser una antena humana. Igual y pues ¿Por qué quisiera ser uno una antena humana? hay muchas personas que recuerda que andan buscando No señal, manches. andan ahí y esa gente Se me va a pudrir la mano, se me va a caer. No sé qué va a desesperada, pasar. ¿no? Seguramente dice, no, pues mejor me pongo mi brazalete y siempre voy a tener señal. Porque donde perfecta. ponen las antenas pagan. Está el terreno, pues que le paguen a la gente que lo va a usar. Bueno, imagínate, están diciendo que le sale más o menos en unos 50 centavos de dólar el brazalete. ¿Tú crees que te van a querer pagar? Pues no te van a necesitar según para que funcione. No, esto es... mira, y aquí mencionan A lo mejor a los presos se lo van a poner o algo así, para los que no se puedan Mencionan quejar. que ya después, ahorita está como que el prototipo tal cual del brazalete, Ujú. pero se espera que también sea utilizado como anillo, cinturón, tobillera o colgante, ¿no? O sea,
así como diciendo, aquí traigo mi cáncer colgado, acérquense. No, qué horror. No, yo zafo. Vamos, Carlitos, Tache. o sea, está bien. Si o tú sea, te lo pones, ya voy a acercar a ti. La tecnología nos está alcanzando, la estás utilizando, ¿no? Yo por eso compré un teléfono 4G. Bueno, pues no sé, Carlitos, yo creo que en algún momento, Eso vaya, es el diablo. no que la utilices tú, pero vas a tener gente cercana con brazaletes y demás. El día que Poncho use un brazalete de esos, acabó el programa. o yo allá afuera y te Ándale, ganas. sí. Ok, pues sí, Carlitos, hasta aquí la nota de la 6G. Qué horror. Que bueno, Bueno. que aparte usted se espera que tenga todavía mayor velocidad de No, pues sí, transferencia, pues, ¿no? va a ser. de datos. Pues todavía no acaban de instalar el A5 de aquí que salga este. Sí, no. Va para varios añitos. Recordemos que también está el tema de Déjate la de eso. transferencia de datos por luz, ¿no? Ya Con instalaron LEDs. las antenas, pero todavía no sirven. Todo están conectando todo. Sí, Transferencia de luz. hay muchas fallas todavía. Pero bueno, Carlitos, Fue todo por hoy. Estuvo bueno el programa, fíjate, me aprendí muchas cosas. Del diablo, pero aprendí muchas cosas. sí, pues cómo salir de un ataúd. Oye, sí, ahora estuvo medio macabro el programa, ¿verdad? Pero bueno, ¿No? Suscríbanse, por favor. denle click, denle La like, campanita. compártanlo. También escúchenos en Spotify, Pasen el link a sus mamás para que sus mamás también escuchen el programa. por Para que se favor. cultiven, a sus hijos, Claro, este programa tan culto. a sus abuelitos. Muy Serían bien. felices escuchando todo esto. Pero Claro bueno, que sí. Víctor, muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos ustedes, Carlitos, como siempre. Recuerden escucharnos en placer. Spotify. Sí, A subir esas visitas. sí, por favor. Y ya para la próxima semana esperemos tener un poco más de decoración aquí en Sí. la cabinita. Y tenemos una sorpresa, pero ya después la Bueno, diremos. luego ¿va? decimos. Está Bueno, bueno. muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.